María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este espacio de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima. Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Ciclo Vaciarnos del Espíritu del Mundo. Te doy mis manos. En este ciclo aprenderemos a diferenciar el espíritu del mundo al espíritu de Jesús. El espíritu del mundo se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia. Por lo tanto, es totalmente opuesto al espíritu de Jesucristo, que es también el de María. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos. Buscarte solo a ti. Buscarte solo a ti, oh mi Jesús. A ti, Jesús. Y bien, amigos oyentes, continuamos con esta primera etapa donde queremos despojarnos del espíritu del mundo. Pero para despojarnos del espíritu del mundo, aprendimos cuál es la diferencia entre el mundo, de donde se toma la palabra mundanidad, que es el mundo que hemos creado nosotros los hombres, los seres humanos, en un mundo de pecado. Si todos fuésemos santos, ese mundo de mundanidad o de pecado no existiría. Pero como todos hemos pecado y tristemente seguimos pecando, aunque estemos en la lucha de no pecar, aunque estemos pidiendo la gracia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestros pensamientos, palabras y acciones, sin embargo, tenemos esa tendencia heredada de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hacia el pecado. Nuestra carne está corrompida. Y si cuando nos bautizaron pequeños, bebés, nosotros nunca hubiésemos vuelto a pecar, pues permaneceríamos en ese paraíso, en medio de esta tribulación, porque definitivamente en el planeta, en este casa común, como le llama el Papa Francisco, ya está la presencia del maligno, ya están los ángeles caídos, como dice en el Apocalipsis. Hubo una gran batalla. Ahí es donde leemos que San Miguel Arcángel salta, por decirlo así, a defender los derechos de Dios. ¿Dios necesitaba que le defendiesen? Pues claro que no. Dios se puede defender solo. Pero Él ha querido que todas sus criaturas seamos parte de este plan de salvación. Estemos involucrados. Él nos ha involucrado. Bueno, pues cuando los ángeles caídos pierden la gran batalla con San Miguel y sus ángeles, pues son lanzados a la tierra. Así que en este planeta, cuando ya llegamos nosotros, pues ya estaban los espíritus caídos, y es por eso que hay enfermedad, que hay vicios, que hay tantos desórdenes.
Pero resulta que los espíritus caídos no pueden obrar solos. Ellos necesitan de nosotros, de nuestro cuerpo, porque ellos son solo espíritu. Creo que hemos tenido suficiente catequesis, espero yo, acerca de los ángeles custodios. El Señor nos asignó a cada uno de nosotros un ángel custodio, pero yo no voy a hablar de esto hoy. Voy a hablar es de que nosotros tenemos esa inclinación al pecado, a esta mundanidad, a este estilo de vida cargada de desórdenes. Y si bien es cierto, eso está pasando, no podemos cerrar los ojos ni los oídos a todo lo que estamos viendo. Y yo quisiera hoy invitarles, ya que venimos hablando de la verdadera oración, de lo que es el momento de oración, que no es solamente con velitas y aromas, sino que es en los momentos de tribulación, es en los momentos difíciles, es en los momentos de enfermedad, cuando mi enfermedad puede ser una oración, mi dolor puede ser una oración. Hoy quiero tocar el tema de la Eucaristía, de la misa, porque como es algo que ya podemos celebrar, en los primeros tiempos no era todos los días, incluso cuando uno lee la vida de los santos, leemos que recibían permiso para recibir la comunión todos los días. Quiere decir eso que no era lo común. No era común tener misa diaria, pero ahora es muy común. Incluso a veces tenemos más de una misa en el día. Tenemos 2 misas por lo menos en cada lugar. Y muchas parroquias, aquí que todo es lejos, de hecho en la zona donde yo estoy tengo varias parroquias cerca. Entonces se nos va volviendo como incluso hasta un derecho. Y reclamo, ¿por qué no me dejan entrar o por qué no puedo recibir la comunión siendo que yo quiero recibirla? Pero a ver, hay unas condiciones y la primera condición es el amor a Cristo, la gratitud a Cristo, esa entrega que Él ha tenido. Incluso no es que yo voy a hacer o a luchar contra el pecado, a tratar y a hacer todos mis esfuerzos con la ayuda de la gracia para renunciar a la vida de pecado. No es para que el Señor me lo agradezca, debe ser una actitud de agradecimiento a este Dios que dio el primer paso para rescatarme, para redimirme. Y a Jesús se le ocurrió la brillantísima idea de quedarse presente en los sagrarios, en la hostia. La hostia, si no es consagrada por un sacerdote de la Iglesia Católica, que por eso hago otro paréntesis, la Iglesia Católica es la única que tiene este beneficio para las almas. Por eso quien se retira de la Iglesia se está retirando sin saber de dónde se está yendo. El que reniega por el pecado de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, de nuestros cardenales, incluso habrá quien reniegue del pecado del Papa Francisco, que me imagino que los tiene porque es un ser humano. Su alma está prisionera en la carne, como ustedes y como yo. O sea, todos pecamos lastimosamente, pero estamos en una lucha y eso hace una gran diferencia con el que no está luchando contra el pecado. Pero retomo el tema de la Eucaristía. Si yo hago conciencia de que mis actos han de ser en acción de gracias por este buen Dios que quiso hacerse hombre en la persona de Cristo, y a Cristo se le ocurre, y sé que fue en completa sintonía con la voluntad del Padre, porque Él dice muchas veces, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por supuesto, guiado todo el tiempo por el Espíritu Santo como verdadero hombre, necesitaba la gracia del Espíritu Santo. Hagamos conciencia de lo que significa la misa. No voy a hablar solo de la Eucaristía, es que la misa consta de 3 partes. Incluso hay gente que dice, no, llegué a tiempo para comulgar. Pero ¿y la primera parte? La liturgia, la escucha de la palabra de Dios, que de hecho mi experiencia personal es que capto mejor, de manera diferente, cuando escucho las lecturas en la misa que cuando las leo en mi casa yo sola, o cuando voy a un estudio bíblico. Es diferente para mí, no sé para ustedes,
Pero cuando yo estoy en la misa, esas lecturas se hacen vida en mi corazón. Y si me apropio de uno de los personajes de esa lectura, pues quedo tocada por la gracia. Queda algo en mi mente y en mi corazón que empieza a dar vueltas, que empieza a removerme. ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo bien? ¿Por qué no estoy tan cerca del Señor? Entonces esa primera parte de la misa es supremamente importante. De hecho, supongamos que si llegamos a la misa y la primera lectura, que normalmente es del Antiguo Testamento, y leemos Ezequiel 3, por ejemplo, donde dice, abro comillas, y me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Supongamos que yo soy este hijo y me apropio de esta palabra. Consumo esta palabra, la hago mía y la llevo a la práctica. ¿Ven que hay una diferencia cuando yo estoy haciendo un estudio bíblico? Supongamos ahora la lectura del Éxodo 3. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Tras humando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si yo me apropio, por ejemplo, del personaje de Moisés, el lugar que estoy pisando es santo. Voy subiendo al atrio. Estoy entrando al lugar sagrado, consagrado para Dios. Después hablamos de lo que es consagración. Y me apropio de las palabras que el Señor le dice a Moisés. No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Si yo hago conciencia de eso, me doy cuenta que cuando entro a la iglesia, ese lugar es santo, es sagrado. No es para preguntarle a la vecina cómo le fue, cuánto hace que no te veía, antes de saludar al Señor. Es que la iglesia no es para ir a hacer tertulia. Si llego 15 minutos antes es para preparar mi corazón, para que el Espíritu Santo me dé su gracia y yo pueda apropiarme de uno de estos personajes en la primera lectura. Continúo con la lectura de el Éxodo. Y añadió, dice el Señor, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro para no ver a Dios. ¿Hago conciencia yo de esto cuando voy a la misa? ¿Hago conciencia que el Señor en la primera lectura me está hablando a mí? ¿Que yo hago parte de uno de esos personajes? Porque la palabra de Dios es viva y da vida. Pero yo tengo que entrar en esa vida. Tengo que hacer conciencia de que la zarza ardiente me está hablando a mí. Veamos otro ejemplo.
cuando nos toca el Evangelio de Emaús, así con todas las lecturas, pero yo he escogido unas cuantas, pero es con cada lectura, cada misa que esto debe ocurrirnos. Por ejemplo, cuando leemos la lectura de Emaús en Lucas 24, cuando estos dos discípulos se encuentran con Jesús y se ponen a conversar y Jesús les va explicando las Escrituras, el corazón de ellos empieza a arder, empieza a ablandarse, digámoslo así. Es por eso que esa preparación que el Señor Jesús les va haciendo a ellos, incluso con regaños, ustedes son duros de corazón, etc. El Señor lo que está haciendo al explicarles esas lecturas, que es lo que hace nuestro sacerdote con la homilía. Cualquiera de las tres que él escoja, o a veces hace un paralelo, en fin, bueno, lo que sea que el sacerdote nos está diciendo en su homilía, está haciendo este ejercicio que Jesús hizo con sus discípulos camino a Emaús. Y ahí empieza a arder nuestro corazón, porque Jesús me está hablando a través del sacerdote, a través de estas lecturas. Por eso es tan importante la primera parte de la misa. Por eso es que la oración más completa que nosotros tenemos es la misa, porque tiene todo lo necesario para que yo escuche la palabra de Dios, la comprenda, la haga vida en mí, la ponga en práctica. Entonces, hablaba de que cuando los discípulos van caminando con Jesús y Jesús les va explicando las Escrituras, ellos sienten arder su corazón. Y esa preparación que Jesús les ha hecho al explicarle las Escrituras, con regaño y todo, les obtiene la gracia de reconocerlo en la fracción del pan. Por eso la misa tiene esas tres partes, porque son necesarias. La Iglesia no se ha inventado la misa por inventársela o por hacernos el rato más largo en la iglesia. No, todo tiene una razón de ser, todo tiene un sentido. Pero si yo no lo conozco, ¿cómo lo voy a vivir? Si yo soy una más del montón que va a misa porque hay que ir a misa, o que hay que comulgar porque hay que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pues entro en esos errores de andar exigiendo que se me dé el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque yo esté en pecado mortal, porque ¿por qué me voy a confesar con un sacerdote más pecador que yo, etcétera, etcétera? Bueno, retomando lo importante que es la primera parte de la misa, hagamos pues conciencia de la importancia de una buena catequesis para asistir a la misa. Hoy en día tenemos todos los medios para catequizarnos. Hay miles de reuniones por los medios tecnológicos, pero si no tiene forma, si no tiene manera de entrar al internet, porque no todo el mundo tiene acceso a eso, ore, pídale al Espíritu Santo, que yo estoy segura que el Señor va instruyendo a los suyos. El Señor nunca nos dejará ignorantes siempre y cuando nosotros querramos oírle. Busquemos un catecismo de la Iglesia Católica. Con la Biblia estoy segura que vamos a recibir mucha claridad, muchísima. Pero la más sencilla es la lectura del día, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Meditemos esas tres y yo les aseguro que con la ayuda del Espíritu Santo podremos hacer vida esa lectura. Y la misa no será ni larga, ni corta, ni nada, será un encuentro personal con el amado. Pero ¿realmente le amo? ¿Realmente quiero ser amiga de Jesús? ¿Quiero contarme entre los suyos? ¿Realmente me siento parte de su cuerpo místico? Todo esto es un proyecto de vida de Dios para restablecer el orden en nosotros. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar la ayuda del Espíritu Santo, buscar esta gracia. San Cirilo de Alejandría hacía un comentario, yo solo voy a leer un pedacito de ese comentario. Para aquellos que según su vocación son llamados santos, cuando existe una vocación sincera, esta misma hace que seas llamado tal, o sea, santo.
Pues aunque estés aquí presente con el cuerpo, si estás ausente con la mente, no percibirás ninguna utilidad. Él está dando una catequesis muy bueno, es un gran catequista, y nos está hablando de cómo nosotros tenemos que estar en alma, mente y cuerpo presentes en la misa. Y yo creo que a todos nos ha pasado, uno entra a la misa con tanta devoción y de pronto levanta la mirada, ve cualquier cosa y la mente se le fue. Cuando volvió ya estaban comulgando o despidiéndose. Qué pena, qué tiempo tan perdido. Luego salimos muy campantes, confiados de que hemos asistido a la misa, pero no hemos asistido. Estuvo nuestro cuerpo, pero nuestra mente y nuestro corazón no estuvo. Y puedo haberme arrodillado, sentado, recibido la comunión, todo, pero no estuve. Hagamos conciencia de esto. Nosotros no solo somos escuchas de la palabra de Dios, sino que debemos hacerla vida. Debemos apropiarnos de uno de los personajes y poner en práctica esta lectura que hemos escuchado, que escuchamos a diario en la misa. Las lecturas, esta primera parte de la misa, nos hace arder el corazón para recibir al que vamos a recibir en la comunión. Es por eso entonces que debemos darle toda la importancia que tiene esta gran oración, la misa, pero desde el principio, porque incluso la misa empieza dando gracias a Dios porque nos ha permitido llegar, nos ha concedido un nuevo día. Luego le pedimos perdón porque le hemos ofendido. Se supone que estoy con algunos pecados veniales, no mortales, pero si estoy con pecado mortal, allí también recibo gracia para darme cuenta que estoy en un pecado grave y que no voy a poder recibirlo en la comunión. Porque a veces incluso no me he dado cuenta. O sea, es que el alma está tan embelesada en las cosas del mundo que se va perdiendo la conciencia de a quién voy a recibir en la comunión. Y es por eso que la misa se me hace larga, sin sentido. Las lecturas me resbalan, no me entran, no me tocan el corazón, porque me voy endureciendo a medida que me voy fortaleciendo en el pecado. Y yo estoy llamada a fortalecerme en la vida de la gracia, en la virtud. Pero para eso tengo que aprender a escuchar a Dios. Y le escucho cuando leo su palabra. Y Él me escucha cuando yo le oro. Así que la oración es supremamente indispensable. Es urgente, es indispensable, es necesaria para entablar esa relación personal con Cristo. Hagamos pues conciencia de esto. Pidámosle la gracia a Él mismo. Él dice, pidan porque hasta ahora no han pedido. Pidamos esta gracia de llegar a la misa con verdadera devoción y que la podamos vivir totalmente como Él quiere que la vivamos para que recibamos su gracia. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra. Ven